Hola, muy buenas, queridos amigos, queridos hermanos, los que nos acompañáis en esta tarde. Qué alegría tener tu compañía y recibirte aquí para que juntos podamos hacer nuestro programa cada miércoles, que es cada miércoles a las 6 de la tarde. Bienvenidos a nuestra tarde de palabra. Hoy estudiaremos o reflexionaremos rápidamente en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículos 1 al 4. En la iglesia, hace un par de domingos, estuvimos hablando de este libro de Nehemías, una pequeña serie para el aniversario de la iglesia, y estuvimos viendo que el esbozo o que el bosquejo de, de Nehemías, del libro de Nehemías, es un bosquejo muy sencillo. Capítulo 1, Nehemías escucha hablar de Jerusalén, de cómo está la situación allí, debido a que Nehemías está después del exilio babilónico, es decir, el pueblo fue llevado al cautiverio babilónico por 70 años, y ahora el pueblo está regresando a Jerusalén. Nehemías, que está en Babilonia, escucha sobre la situación de Jerusalén. Entonces se compadece y quiere hacer algo. Él era el copero del rey. Eso nos cuenta el capítulo 1. En el capítulo 2, el rey le da permiso a Nehemías para ir a Jerusalén por una temporada, ¿no? Por algunos años, trabajar en la reconstrucción de Jerusalén. Y Nehemías va. En el capítulo 3 se nos da un listado de los que cooperaron en la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿no? Un listado largo ahí, ¿no? Y en sus respectivas áreas, ¿verdad? Y hemos estado viendo cómo este es un modelo también para la iglesia, ¿no? De trabajar en cooperación, de trabajar unidos para hacer la obra de Dios. El capítulo 4 hemos visto que muchos adversarios intentaron desanimar a Nehemías y al pueblo, así como tenemos también adversarios a día de hoy, y nuestro adversario mayor es el enemigo de nuestras almas, el diablo, ¿no? Él es quien intenta parar la obra de Dios. Pero nosotros estamos en una gran obra, que es la obra de Dios, y no vamos a parar. Hemos visto en el capítulo 5 cómo se trata de problemas internos, ¿no? Que han surgido dentro del pueblo. Es decir, los enemigos allí del pueblo de Nehemías en la reconstrucción del muro eran enemigos que venían desde el exterior, es decir, desde fuera, no estaban dentro del pueblo. Y ellos han enfrentado a esos enemigos exteriores de forma ejemplar y de alguna forma han vencido a ellos, ¿no? Y siguieron en la obra con la pala y la espada. Pero ahora el enemigo era interno, estaba dentro del pueblo. Y era un principio de división que podría llegar a dividir realmente el pueblo, y se daba por una cuestión entre los más ricos y los más pobres, una cuestión de usura ello, en el capítulo 5. Y vemos cómo es así también para la iglesia, ¿no? En ocasiones los enemigos exteriores, las persecuciones, el mundo, no logra desanimarnos como creyentes o como iglesia, ¿no? No nos hace parar. Pero a menudo problemas que vienen desde dentro de la congregación y que dividen pueden hacer parar la obra de Dios, y tenemos que estar muy atentos, ¿no? Capítulo 6, Nehemías es acusado una vez más y se trata por los enemigos, ¿no? Y una vez más exteriores, y Nehemías tiene que lidiar con eso también. Pero ahí vemos también que la obra es terminada en tan solo 52 días, la obra de reconstrucción de los muros, y un tiempo récord, y eso genera mucha alegría para el pueblo.
Pero en el capítulo 7, que es donde entramos hoy, vamos a leer los 4 primeros versículos y vamos a sacar ahí algunas lecciones, ¿no? Capítulo 7. Después de que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas, a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre puse, mejor dicho, a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Les ordené, las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido todavía reedificadas. Nos centraremos en los primeros 3 versículos. A ver, con la obra terminada, la obra del muro, Nehemías hace 2 cosas muy importantes. La primera de ellas, él levanta y consagra líderes o designa líderes para que el trabajo de mantenimiento y crecimiento de la ciudad siga adelante. El trabajo de reconstrucción de la ciudad. Los muros estaban ya reconstruidos, pero había mucha cosa aún por delante. Pero ya con esta parte terminada y estructurada, pues lo primero que hace Nehemías es levantar otros líderes, consagrarles, darles autoridad, para que haya un trabajo de guardia, mantenimiento, para que el crecimiento pueda seguir adelante con lo demás estructurado. Eso es lo primero que hace Nehemías y es muy importante y no deja de ser también un ejemplo para la iglesia y la obra de Dios en los días de hoy. Y lo segundo que hace Nehemías, y vemos también en el capítulo 7, a partir del versículo 5 en adelante, que no vamos a tratar hoy y no vamos a leer hoy también, pero lo menciona, que es para la semana que viene. Pensando en estructurar la ciudad, Nehemías estudia la realidad del pueblo y lo hace esto por medio de un censo, ¿no? Un censo general del pueblo. Es decir, Nehemías cuenta el pueblo y no solo eso, incluyendo ahí averiguar quiénes eran realmente de linaje sacerdotal y podrían trabajar en la espiritualidad del pueblo y también cómo estaba la situación económica del pueblo en general. Es decir, era un censo realmente general. ¿Esto para qué? Pues estaba pensando él lo que dice el versículo 4. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella. Hacía falta más gente para trabajar, estructurar la ciudad y reedificar las casas que estaban dentro de la ciudad. Y por eso Nehemías cuenta el pueblo para, a partir de ahí, organizarlo mejor, estructurarlo mejor y etcétera, ¿no? Pero bueno, esto para la semana que viene. Nosotros nos quedaremos con los primeros 4 o incluso los 3 primeros versículos, ¿no? Cuando Nehemías designa los líderes, ahí, después del muro reedificado. Dice el versículo 1, luego que el muro fue edificado. Empieza así el capítulo 7, el versículo 1. Luego que el muro fue edificado. Todo estaba en orden ahí. Tanto prácticamente, es decir, el muro estaba en su sitio reedificado, las puertas estaban colocadas en su lugar, estaban los porteros y también espiritualmente hablando estaba todo más o menos en orden, ¿no? Los cantores, los levitas, como hemos visto ahí, capítulo 1, capítulo 7, ¿no? Se nombraron porteros, cantores y levitas, es decir, el muro fue edificado y luego pues se empezó a poner en orden las cosas y se nombraron los porteros, se nombraron los levitas, se nombraron los cantores y de manera que la obra estaba terminada y el pueblo
o el liderazgo del pueblo empezaba a entrar en orden, ¿no? Nehemías empezó ahí a designar los líderes para estos puestos. Bueno, ¿quiénes eran los cantores y los levitas? Ellos estaban ahí para guiar al pueblo en adoración. Los muros no fueron, por lo tanto, reconstruidos para que el pueblo de Israel pudiera ver simplemente, qué muros bonitos. Qué ciudad bonita. No. Fueron reconstruidos para que el pueblo estuviera en seguridad dentro de la ciudad, establecido una vez más como pueblo y de esta forma pudiera cumplir su misión o llevar a cabo su cometido, su misión. ¿Cuál era? Glorificar a Dios y así servir también de luz para las demás naciones. Nosotros hacemos, ya aplicando, ¿no? Nosotros hacemos iglesia no por hacer iglesia, sino para cumplir nuestra misión, que es glorificar a Dios en esta tierra y testificar de Él para todo el mundo. La reconstrucción del muro en medio de tantas dificultades fue una victoria. Fue una victoria. Del pueblo en aquel entonces fue una victoria de todos. Igualmente, cada victoria en nuestras vidas a día de hoy nos debería llevarnos más profundamente a cumplir nuestra misión, a llevar a cabo nuestra misión. Si no estamos glorificando más a Dios y testificando más de Él, y más profundamente con cada año que pasa, ¿de verdad estamos teniendo victoria? A lo mejor no. Tal vez solo estamos sobreviviendo a los tiempos difíciles, pero saliendo con más amargura que antes. Eso no es victoria de Dios. La victoria de Dios nos lleva siempre, o redunda siempre, en una vida con más gratitud y en una vida que alaba más profundamente a Dios. Y cuando digo alaba, no quiero decir que canta más alto, sino que tiene el corazón en alabanza a Dios, ¿no? Nos lleva a un espíritu más dulce, más contento y a una alabanza más profunda que glorifica y testifica, glorifica a Dios y testifica de Él a los demás. Esto fue lo que pasó con la victoria de este pueblo aquí de Jerusalén, en Jerusalén, liderados por Nehemías, ¿no? Ahora, el versículo 2 dice: a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, por ser un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos, les ordené. Es decir, el jefe de la fortaleza de Jerusalén. Nehemías no estaba en esto simplemente por gloria personal. Él fue a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción de Jerusalén, movido por Dios. Él había hecho una gran obra, los muros estaban reconstruidos, pero ahora podía dejarla ir. Dios aún lo usaría en Jerusalén, pero él sabía que necesitaba levantar otros líderes, preparar más líderes para que en su momento pudieran ayudarle, o mejor dicho, para que pudieran ayudarle en aquel momento y en su momento pudieran coger su relevo en el futuro, ¿no? Entonces, esta conciencia es fundamental en la obra de Dios, en el reino de Dios, en la iglesia de Dios. El líder que no se dedica a preparar y levantar otros líderes, de alguna manera está planeando su propio fracaso y el fracaso de la obra. Aquí veo mucho la importancia, por ejemplo, de la visión celular, ¿no? Porque la visión de las células que intentamos llevar a cabo en nuestra iglesia
No es una visión simplemente de hacer grupos pequeños en las casas y simplemente también alcanzar más personas y tener allí comunión y aprendizaje tal y cual. Todo eso está involucrado, pero lo que fascina y lo que también es fundamental en esta visión es que ella nos ayuda a preparar nuevos líderes. Nos ayuda a levantar nuevos líderes y a preparar estos nuevos líderes para la iglesia, para la obra del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque facilita, digamos, este proceso, ¿no? Y esto es algo fundamental, que multipliquemos líderes. Por eso, como he dicho, creo, el último domingo, no tengo pretensión de centralizar todas las cosas en mí como pastor y en el liderazgo de la iglesia, no. El liderazgo en la obra de Dios, según mi perspectiva y la visión que estamos desarrollando, tiene que ser descentralizado. La idea es que el liderazgo esté y el ministerio esté en las manos del pueblo, en el sentido de que haya más líderes. Entonces, esta es la visión de multiplicación de líderes. Y es lo que Nehemías está aquí intentando hacer, ¿no? Que más personas le ayuden y estén preparadas para en su momento coger relevo. Aquí hemos visto que este Anani era el hermano de Nehemías, fue el que le informó al principio, en Nehemías capítulo 1, versículo 2, de la situación de Jerusalén. Su iniciativa y su interés lo hicieron bien calificados para gobernar allí la fortaleza de Jerusalén. Y sobre Ananías se dice que este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Esto describía a Ananías según el versículo 3. Ahora bien, aquí vemos algo muy importante. Queremos más líderes, queremos levantar y preparar más líderes. Pero aquí están dos cosas muy importantes que necesita tener un hombre o una mujer de Dios para ser líderes en la casa de Dios, en el reino de Dios, en la obra de Dios. Dos cosas esenciales para que uno sea un buen líder en el reino de Dios. Primero, que sea una persona verdadera. Sea una persona verdadera. Dios es Dios de verdad. El enemigo es el padre de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Y Dios es el Dios de la verdad. Un líder tiene que ser persona que trabaja con la verdad. Un hombre de verdad, una mujer de verdad, que trabaja con la verdad de Dios, porque Dios es Dios de verdad y verdadero. Los líderes tenemos que ser verdaderos, personas de verdad, que trabajan con la verdad, que tengan la verdad como estandarte de sus vidas, ¿no? Y de su labor. Y segundo, que sea una persona temerosa de Dios, es decir, que tenga temor de Dios. Como dice Salomón, ¿no? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El que teme a Dios se guarda del pecado. Porque para temer a Dios hace falta conocerle. Cuanto más le conocemos y nos profundizamos en conocerle, más tendremos noción e idea de quién es Él y luego más temor entrará en nuestro corazón al saber de su santidad. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y este conocer su santidad, su grandiosidad, su majestuosidad, su poder, pues nos hace temer aún más a Él y nos protege contra el mal y nos hace vivir y andar y actuar en la verdad, en el bien
en santidad, tomando decisiones que agradan a Dios. Por eso estas son dos cosas esenciales para un líder, ¿no? Verdad y temor de Dios. Muchas personas que no son tan dotadas así de talentos o dones y habilidades, etc., pueden aún así ser muy usados por Dios si son fieles, hombres y mujeres de verdad y temor a Dios. Por otro lado, muchas personas terriblemente dotadas, con muchas capacidades y habilidades, pueden sentirse siempre frustradas en el servicio de Dios si no son fieles, personas de verdad y no tengan temor a Dios suficiente. Más vale el temor y la verdad que muchos talentos, capacidades y dones. Porque las calificaciones para el liderazgo en el reino de Dios tienen más que ver con el carácter de uno que con las habilidades de uno. Obviamente, habilidades, talentos y dones son cosas importantes y ayudan un montón, el propio Espíritu nos da. Pero el carácter es aún más importante. Y 3, versículo 3, se establece vigilancia en los muros. Dice el versículo 3, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí. Una victoria tremenda había sido conquistada, ¿no? Los muros fueron reconstruidos. Sin embargo, los muros no podían protegerse solos. Los muros no podían protegerse solos. Los muros fueron reconstruidos, pero por ellos mismos no podían protegerse solos. Guardias diligentes deberían ser asignados y los muros tenían que ser vigilados. Es decir, no basta con llevar a cabo la obra, hay que protegerla de los enemigos. Si no, todo puede perderse. Eso también es una metáfora para la iglesia. No basta con llevar a cabo bien la obra, sino que hay que protegerla de los enemigos. Hay que guardiar, hay que poner guardias sobre ella, ¿no? Y fijaros, dice que las puertas debían abrir tarde y cerrar temprano, porque era un tiempo para alta seguridad. ¿Y no es así también en ocasiones en nuestras vidas espirituales? Que hay que tener aún más vigilancia. Dice el versículo 3, Nehemías dijo que señalé guardias de los moradores de Jerusalén. En la vida cristiana igualmente a menudo una victoria es ganada y después perdida porque no hubo vigilancia. No hubo vigilancia. Un enemigo puede entrar porque no estamos vigilando. Los muros pueden ser escalados si no hay nadie para detener al enemigo. Pero el enemigo es fácilmente derribado de un muro por un guardia encima de él. Como dije, eso es también una metáfora para nuestras vidas espirituales, para nuestras vidas cristianas y para la iglesia en general, ¿no? Hay que hacer la obra y llevarla a cabo en nuestras vidas y también como iglesia. Pero también hay que vigilar esta obra a la cual estamos llevando a cabo. Y hay que vigilar nuestras propias vidas espirituales para ser coherentes con lo que estamos creyendo. Porque si no, toda la obra, todo lo que se ha hecho puede echarse a perder por falta de vigilancia. Esta es la idea. Bueno, aquí terminamos nuestra tarde de palabra en ese miércoles. Como sabéis, tenemos nuestro chat en directo. Veo muchas personas conectadas. Qué bien. No voy a mencionar cada una, mas me alegra mucho vuestras participaciones.
El Señor os bendiga muchísimo en este día, en lo que va de tarde. Si tenéis alguna cuestión, pregunta, comentar, pues podéis poner en el chat indirecto o incluso después en el chat en los comentarios, ¿no? Y tendremos alegría en compartir con vosotros, ¿no? Nada, para terminar, 3 cosas hemos visto. Primero, levantar y preparar líderes es fundamental en el reino de Dios. Segundo, líderes tienen que ser personas de verdad y que teman a Dios. Tercero, no basta con hacer la obra de Dios. Hay que mantenerse siempre en vigilancia para no echarse a perder, para no echar a perder todo lo que se ha trabajado. El Señor os bendiga muchísimo, queridos amigos, queridos hermanos. El miércoles que viene estamos de vuelta a la misma hora, siempre a las 6 de la tarde, para nuestra tarde de palabra. Adiós.